un mundo donde la violencia es parte de la vida cotidiana, recibimos traumas. Y vamos a hablar hoy de trauma maxilofacial. Para hablar de este tema estamos aquí con el doctor Cristian Martínez, que es cirujano maxilofacial. Nos conocimos hace poco tiempo a través de un caso de un jugador de Racing que fue golpeado por un compañero allí en Brasil. Y bueno, todos los caminos me condujeron a verte a vos para que tomases cartas en el asunto y pudieses reparar ese golpe, esa fractura que tuvo un jugador de Racing. Gracias por haber venido. Gracias por la invitación, Guillermo. Es un placer estar aquí. No, la verdad que yo quedé impactado porque me gustó no solamente la cirugía, sino la forma de planificación de las cirugías, ¿no? Porque la cirugía maxilofacial, si bien no es una rama nueva de la medicina, imagino que ha cambiado bastante en el último tiempo, ¿no? El mayor hito es la evolución que ha tenido en los últimos años. Prácticamente porque hoy en día hacemos todo por vía digital. La planificación que se hace, o sea, cuando uno va a entrar a quirófano, ya sabe previamente con qué se va a encontrar porque realiza la cirugía previamente en la computadora. Claro. Y así nos permite evitar un montón de vicisitudes que pueden ocurrir dentro del quirófano. Pero esto me imagino que no sucede con todos los cirujanos maxilofaciales, ¿o sí? No, la realidad es que obviamente hay un tema de actualización, esto es nuevo, de hecho se pueden ver en las imágenes cómo hoy en día planificamos la cirugía. Si querés, parate y agarrá esa reconstrucción en 3D. Nosotros, por ejemplo, este es un traumatismo a partir del cual el paciente lo que tiene básicamente es una agresión en la zona del pómulo, lo que nosotros técnicamente conocemos como el malar. En este hueso podemos identificar ahí la fractura donde este hueso, por ejemplo, ante un golpe lateral, un golpe de una intensidad muy importante, se desprende del resto de la estructura del cráneo. Ahí se puede ver la imagen. Perfecto. Y de esa forma nosotros tenemos que ver cómo nosotros restituimos esto a su posición, obviamente para devolver la funcionalidad y la protección de lo que ejercía este hueso para el organismo. En este caso, proteger el globo ocular. Bueno, acá tenemos también esta imagen que es de la misma, que es la misma de 3D. Acá estamos viendo. ¿Cómo se hace esto? La gente dirá, ¿cómo hacen esta imagen? Dice, ¿cómo la hacen? ¿La dibujan? ¿Es una computadora, una máquina? ¿Cómo se hace? Esto es 100% real y con una escala de 1 a 1. O sea, esto no tiene prácticamente grado de distorsión. Nosotros hacemos un escaneo tomado de una tomografía, básicamente una tomografía de reconstrucción 3D, y a partir de estos cortes generamos esta imagen, ¿sí? Básicamente pasamos de el DICOM, que es el lenguaje que nos da el tomógrafo, a un CAD, el mismo sistema que utilizan los ingenieros o los arquitectos para diseñar una casa, por ejemplo. Bien, vos ves esta imagen porque vos lo ves al paciente y ves que tiene la cara inflamada, con un hematoma, a veces con alguna lesión ocular o con pérdida de movilidad del ojo porque tiene lesionado o algún músculo, el piso de la órbita. ¿Y cómo planificás las cirugías? ¿Lo haces vos? ¿O lo hace una máquina que dice, esto va acá, un tornillo, acá una plaquita? No, acá el criterio médico, el criterio del cirujano es quien participa. Obviamente que hay una parte técnica que utilizamos ingenieros y demás que nos facilitan ciertas cosas, pero el que coordina todo el proceso es el cirujano con su equipo para poder obtener estas imágenes indicándole a quien nos ayude en ese caso, sea un ingeniero o sea algún técnico, qué es lo que estamos buscando y qué es lo que planteamos para reponer. Claro. Por ejemplo, en este caso, uno cuando llega, cuando recibe al paciente, el paciente tiene edema, el paciente tiene hematomas, uno no puede ver realmente la dimensión. De hecho, algo en el rostro se sobredimensiona acorde a lo que es realmente por ahí muchas veces la lesión o no. A veces, para no subestimar un problema también, este tipo de estudios nos permiten planificar en una forma correcta y de la mejor manera posible. Esta es la planificación de cómo quedaría la cirugía de este paciente que vimos recién. Esto vos sos el que dispone de dónde van estas plaquitas y estos tornillos, ¿no? Claro, hay una distribución de la arquitectura, de la anatomía, eso ya viene de la anatomía inicial, donde nosotros sabemos cuáles son los sitios más resistentes del cráneo y cuáles donde tenemos que colocar esas placas para restituir la forma, la función de esa estructura. Acá veo que hay una malla en el piso de la órbita, ¿no? Que esa es la parte donde está apoyado el ojo. La gente se preguntará, ¿pero esto queda acá siempre o hay que sacarlo? Idealmente esto queda en el lugar, cumple una función transitoria que es la de permanecer el tejido óseo, el hueso en su posición hasta que éste cure. Claro, alineado. Pero usualmente al ser de titanio y el titanio es biocompatible, no hay necesidad de removerlo,
en forma posterior. ¿Y no molesta, no se nota al tacto eso? Para nada. De hecho, el perfil de lo que tiene esto, 0.6. Claro, la gente dirá también, bueno, pero solamente están hablando de traumas, de rupturas de huesos. ¿El cirujano maxilofacial, en tu caso, hace solamente trauma o también hace otro tipo de cirugías en pacientes que tienen alguna deformidad desde el nacimiento? Como por ejemplo, ahora vamos a ver algunos casos, ¿no? Porque la disciplina, la cirugía maxilofacial, ¿qué abarca? ¿Trauma y qué más? ¿Y reconstrucción? Y reconstrucción. Por ejemplo, una de las cosas que más utilizamos o que más hacemos es la cirugía ortognática. ¿De qué trata? Es de reposicionar el tejido óseo, los huesos de la cara cuando no se han desarrollado de manera correcta, llevarlo a la posición que tendrían que tener. Y esto nos permite generar modificaciones en el rostro. Por ejemplo, increíble que esta persona sea la misma, la parte superior a la parte inferior. Este paciente consultó o fue derivado por el otorrino conmigo porque presentaba un SAOS, un síndrome de apnea de sueño. Este paciente, para poder dormir, necesitaba un dispositivo. Un CPAP. Exacto, un CPAP. Una presión positiva que le tira aire para que pueda tener abiertas las vías aéreas. Claro, acá hay un tema de desarrollo. Este paciente en sí tiene la mandíbula muy pequeña. Eso hace que la lengua se vaya hacia atrás, se retroposicione y hace que, como se puede ver en la pantalla, la vía aérea se estreche. Exacto. Entonces no pasa el aire y se colapsa cuando duerme, por ejemplo. ¿Y esto es como quedaría? Esto, lo que se ve en verde sería el aire. Exactamente. Eso es el diámetro que si pueden ver la escala de colores, esto es como un semáforo. La parte negra es muy mala, la parte roja es mala, aceptable es la amarilla y verde muy bien. ¿Cómo pasamos de tener zonas donde el aire casi no podía circular a básicamente tener toda la zona donde el aire puede transcurrir? De hecho, es la única cirugía capaz de curar un síndrome de apnea de sueño. Claro, ahora la gente ve esto y ve esto. Dice, bueno, ¿qué le hizo? Le colocó un pedazo de hueso, le tiró la cara para atrás y esto un poquito para adelante. ¿Cómo se reconstruye? Básicamente, con la misma tecnología 3D que utilizamos previamente, nosotros diseñamos dónde tendrían que quedar los huesos, ya sea del maxilar superior, de la mandíbula e incluso del mentón. Acorde a las medidas cefalométricas que tiene el paciente, llevamos esto, entonces, incluso estéticamente hay una mejora, porque llevamos las diferentes estructuras a donde tendrían que estar si se hubiesen desarrollado correctamente. Claro, yo pienso que vemos acá la parte externa de la cara, pero imagino que adentro está, está la dentadura de ese paciente. Cuando vos traccionás todo esto hacia adelante, ¿qué pasa con los dientes? ¿Trabajás con un odontólogo en esto? De hecho, hay un equipo multidisciplinario. Básicamente, yo siempre le explico al paciente que es como una mesa con 4 patas. Una etapa inicial donde trabajan el ortodoncista y el cirujano maxilofacial, pero posterior a eso necesitamos la interdisciplina con fonoaudiología y kinesiología. Porque imagínate que nosotros, esto estuvo toda su vida en otra posición y nosotros en 2 horas, 2 horas y media que demora este tipo de cirugías, modificamos todo el rostro completo, modificando todos los parámetros de forma, función y estética. Ahora, por ejemplo, este caso, ¿no? Está con brackets. ¿Qué se hace primero? ¿La parte ósea? ¿Primero hay que alinear los dientes? ¿Qué es lo que se hace primero? Depende mucho del caso en particular. Usualmente lo tradicional es hacer ortodoncia más o menos de 6 a 8 meses, cirugía y después continuar con el tratamiento de ortodoncia. Pero existen casos donde podemos operar primero, reposicionar los huesos y después hacer un tratamiento de ortodoncia convencional. Me imagino que el índice de satisfacción de los pacientes debe ser altísimo, ¿no? Porque esta persona se compara con esta imagen, no solamente desde lo estético, sino de lo funcional. Pacientes que no pueden dormir, que no pueden masticar bien. Imagino la mordida acá está invertida, ¿no? O sea, es difícil masticar de esa manera. Personalmente es una de las cirugías que mayores beneficios o gratificaciones nos trae porque una es una cirugía que marca al paciente por el resto de su vida. No solamente, como mencionás, en lo funcional, sino en lo estético, porque incluso cambia su autoestima, su forma de enfrentarse en la vida a la sociedad y eso positivamente nosotros combinamos. Hoy en día hay una forma muy moderna de hacerlo. La recuperación es muy rápida, de 2 a 3 semanas el paciente está haciendo una vida prácticamente normal. Me alejé un poquito para ver este drástico cambio, favorable por supuesto, de esta paciente. A ver, yo no soy cirujano maxilofacial claramente, pero acá veo como que está retraído esto, el maxilar superior retraído hacia atrás. ¿Y cómo lográs que esto venga hacia adelante? Acá hicimos una combinación de diferentes procedimientos. Uno, como lo mencionás, y lo notaste perfectamente, el maxilar está retraído, entonces hicimos un avance del maxilar superior,
una rotación de la mandíbula, una mentoplastía simultánea asociada, colocamos implantes faciales para marcar la zona de los pómulos, exacto, y a su vez una rinoplastía asociada, que en este caso nosotros trabajamos en interdisciplina, en este caso fue con el doctor Damián Tornú, otorrino, que en un solo procedimiento hicimos todos asociados y este es el resultado que pueden ver. Ahora, esta persona que supongo que respiraría muy mal, que dormiría muy mal y que estéticamente claramente el cambio es drástico, es tremendo. ¿Qué dice cuando comienza a pasar los meses? ¿Qué te dicen cuando te van a ver? ¿Le cambiaste la vida? La verdad que están muy contentos. Inicialmente hay como una incertidumbre, de hecho por eso hay una psicóloga que forma parte de nuestro equipo que hace la psicoprofilaxis ante el procedimiento y porque al principio están un poco dematizados, entonces no logran captar lo que va a ser el resultado. Yo por eso les digo que tengan paciencia, que den, y a medida que va pasando el tiempo cada vez se sienten más felices, más reconfortantes y pueden ver este tipo de cambios y procedimientos con el procedimiento que realizamos. Es impresionante los cambios. Bueno, esto también tiene una micrognatia, ¿no? Se llama. Exacto, micrognatia. Y vos le avanzás el mentón. ¿Esto va con una prótesis acá? No. Eso es una muy buena pregunta. Nosotros prótesis utilizamos solamente a veces para un tema estético en particular. Acá el resto de las estructuras, incluso acá lo que pueden ver es la misma estructura del paciente en otra posición. Ajá. Acá no hay nada externo. Bien, ¿tenés que cortar hueso maxilar para avanzarlo o no? En realidad lo que nosotros utilizamos es ultrasonido para separar las estructuras óseas del resto del cráneo. Antes se hacía en forma mecánica como si fuera con una sierra. Claro. Hoy en día el ultrasonido lo permiten, para que la gente se lo imagine, es como un láser que va pasando y nos permite separaciones muy nítidas. Nos permite hacer cosas que son de una precisión absoluta con una recuperación muchísimo más rápida. Y otra cosa que es muy importante que pueden ver acá es que no hay cicatrices. No, por eso. ¿Por qué? Porque la cirugía es toda intraoral. Hoy en día utilizamos técnicas mínimamente invasivas, 4 incisiones muy pequeñas por dentro de la boca, una a nivel de los incisivos superiores, inferiores y los molares, y con eso hacemos todos los cambios que estás viendo. Yo recuerdo cuando hacía cirugía, cuando veía a los cirujanos de cabeza y cuello, que la gente tomaba con una pajita, que lo pasaba realmente muy mal porque tenía agarrados los dientes con unos alambres y la verdad que era un poco torturante para el paciente. ¿Hoy se sigue haciendo ese tipo de cosas? Hoy para nada. De hecho, uno de los grandes parámetros que ha cambiado es eso. No hay fijación intermaxilar posterior a la cirugía. El paciente puede abrir, cerrar la boca apenas sale del procedimiento. De hecho, cuanto antes empieza a ingerir alimentos y a masticar, más rápido se recupera. Es el típico ejemplo que al que hacen un reemplazo de cadera, que antes lo dejaban en cama mucho tiempo, ahora se levanta el mismo día. Acá es exactamente igual. Y por eso utilizamos también, en parte de nuestro equipo, hay kinesiólogos y fonoaudiólogos que estimulan esta nueva acción rápido. ¿Qué porcentaje las personas van a verte por un tema estético y qué porcentaje por temas funcionales? Lo que pasa es que esta cirugía anteriormente era demasiado cruenta, como vos lo mencionás, entonces sí, claro. Simplemente se operaba a la gente que lo necesitaba. Hoy en día, como esto es un procedimiento más de rutina y está todo controlado porque la tecnología nos permite esto, con una recuperación más rápida, básicamente gran parte de la gente se opera por estética. Para que te des una idea, mis maestros, quienes me enseñaron esto, hacían un promedio de 1 o 2 por mes, o sea, más o menos unas 15 a 20 al año de cirugía de este estilo. Yo hago más de 200 por año de este estilo. Claro. Este caso, por ejemplo, hay una asimetría facial, no sé debido a qué. A una alteración en el crecimiento. La patología en particular se llama hiperplasia condilar mandibular, pero hay una asimetría y una mordida invertida. Lo que hicimos fue restituir todo a su lugar, nada más que eso. Pues sí, claro, la gente dirá, sí, qué fácil que restituirlo a su lugar, que es como guardar la ropa acá o la guardo allá. ¿Me podés explicar cómo se hace para lograr esta simetría? Sí. Todo por adentro, dijiste. Todo por adentro. Nosotros utilizamos tecnología 3D. De la misma forma que hicimos con esto, nosotros estudiamos al paciente, diseñamos guías específicas por computadora que las imprimimos en impresoras en 3D y luego esas guías nos permiten en quirófano reproducir lo mismo que teníamos en la computadora. Entonces nos permite obtener estos resultados, ¿sí?, con una predecibilidad muy importante. Bien, ¿son cirugías dolorosas? No, de hecho no, porque gran parte de este procedimiento
implica que durante un periodo de tiempo la sensibilidad va a estar alterada. Claro. O sea, el paciente no puede sentir dolor porque no tiene sensibilidad. O sea, y esto es muy importante aclararlo. O sea, puede mover todas las estructuras porque la movilidad de la cara no está afectada. Repito, la movilidad de la cara no está afectada, pero sí tiene alteraciones de la sensibilidad, lo que nosotros técnicamente llamamos parestesia. Parestesia. Pues en este caso también es impresionante, ¿no? Esta chica se habrá operado a los 20 y pico de años, más o menos. De hecho, ella es médica, está haciendo en este momento la parte de entrando a su residencia. Aquí ella tenía una mordida invertida, con lo que nosotros llamamos un exceso vertical. Se ve más sencilla de lo que tiene que verse, pero a su vez tenía una mordida invertida. Entonces, lo que hicimos fue restituir sus proporciones para llevar el maxilar un poco más hacia adentro, hacemos una intrusión maxilar y la mandíbula llevarla a posición. Y con eso tenemos este tipo de resultados. Y, pues, a su posición, ¿cómo llevas la mandíbula de abajo a su posición? Nosotros tenemos diferentes medidas, de acuerdo al desarrollo del cráneo, hay diferentes medidas que nos dan los parámetros donde tenemos que dejar las estructuras. Y esta imagen es muy importante. Esta es la planificación 3D que nosotros utilizamos. Esto nosotros pasamos a CAD, esto, de DICOM a CAD, de la misma forma que hicimos con el trauma, y determinamos en qué posición va a quedar cada parte del rostro de nuestro paciente. ¿Y le colocas plaquitas? Acá se colocan plaquitas. Exacto, de la misma forma que el trauma, para que esto cure, o sea, tiene una función transitoria, se utilizan mini placas y mini tornillos muy, muy, muy pequeños que nos permiten que eso cure. Yo aprendí a hacer esto en Alemania, donde allá sí teníamos la obligación, por un tema de legislación, de retirarla del organismo a los 3 meses. En el resto del mundo eso no se retira. Al ser una cirugía que va por dentro de la boca, ¿no? Es una zona séptica donde hay muchas bacterias. ¿La posibilidad de contaminación existe de manera importante o son pocos los casos? ¿Se hace una asepsia previa para las cirugías estas? La boca tiene siempre, yo le explico al paciente que tiene algo muy bueno y algo muy malo. Lo malo es que está lleno de bacterias, lo que da una mayor posibilidad de infecciones, pero lo bueno es que cura muy, muy rápido, mucho más rápido que la piel. Y está muy acostumbrado a estar en esta situación de exposición a lo que nosotros llamamos bacteriemia transitoria, que haya muchas bacterias. Entonces, si el paciente se cuida 3-4 días, esto cierra muy, muy rápido y el riesgo de infección es muy, muy bajo. Hablamos de las complicaciones que puede tener. Con respecto al sangrado, ¿es frecuente que haya sangrados acá? Hoy en día no. Hoy en día no, porque con este tipo de abordaje y este tipo de guía sabemos exactamente dónde está cada estructura noble y la realidad es que el riesgo de hacerlo es muy, muy bajo, de tener un sangrado. Contanos este caso. Este caso es un colega ortodoncista, sí, que tenía bien la mordida, pero no le gustaba su rostro. De hecho, tenía una prótesis colocada de mentón previa. Entonces, lo que hicimos fue restituir la armonía del rostro, modificando, y su problema básicamente también era la respiración. Entonces, lo que hicimos fue llevar, de la misma forma que los pacientes anteriores, llevar la mandíbula donde tiene que estar, el maxilar donde tiene que estar, y hicimos un par de retoques estéticos para obtener este tipo de... Acá pueden ver cómo se modificó la forma del rostro, lo que llaman el contorno facial, y devolvimos la armonía en los 3/3 del rostro de la paciente. Bien, la verdad que impactante, súper interesante. Muchas gracias por la invitación. Te invito a sentarte, que te quedas acá con nosotros. Bueno, vamos a hablar otro tema que no es un problema. Si yo digo psoriasis, piensa que es algo solamente de la piel, pero no es un problema solamente de la piel, tiene mucho más que eso. Estamos aquí con el doctor Matías Turienzo, que sos médico dermatólogo del Hospital Universitario CEMIC de acá de Saavedra, ¿no? Sí, bueno. Saavedra y también estamos más en Talcahuano y en el ambulatorio, claro, porque tiene varios ambulatorios, pero sí, son 2 hospitales universitarios con un par de ambulatorios. Te conozco a través de Silvia Fernández Barrio, que me ha acompañado en este programa bastantes años, hace ya un tiempo, y dijo, bueno, habla con Matías, que Matías sabe mucho de psoriasis. Es un tema que afecta, si uno dice proporcionalmente, es un montón de gente, entre 1 a 3% puede ser de la población. Sí, es verdad, Guillermo, gracias por la invitación. El 2% se dice como para redondear, pero está entre el 1 y el 3. Algunos que tienen mejor estadísticas y hay otros que no tanto, pero por eso se redondea. Y sí, la verdad que cada vez se sabe más. Nosotros hicimos con Silvia, con Silvia hace poco hicimos un trabajo con Silvia y que pertenece a EPSO, que es la Asociación de Enfermedades de Psoriasis, y esto que es Acción Psoriasis, que es español, son españoles. Hicimos una encuesta con más o menos más de 1.500 pacientes como para ver dónde estábamos parados. Bien, interesante. Y a ver sobre todo la media, y fíjense que la media de edad, voy a hablar principalmente de Argentina, era más o menos de 50 años los pacientes, pero cuando le íbamos a preguntar cuánto hacía que tenía el diagnóstico,
la gran mayoría lleva más de 10 años del diagnóstico. Se dice que la psoriasis tiene más o menos 2 picos. El primero está entre los 15 y los 35 años, pero la mayoría en realidad es antes de los 20 años. Y hay otro que es más después de los 50, digamos. Para empezar, es una enfermedad crónica, inflamatoria, no contagiosa, porque muchas de las cosas de la piel son bastante estigmatizantes cuando los pacientes por momentos se sienten raros hasta cuando uno los toca. Sí. No es contagiosa, es inmunomediada, porque ahí la verdad que la inmunidad juega un rol. Tiene un rol genético también, no es con lo que llamamos penetrancia completa como algunas enfermedades. Digamos, hay pacientes que tienen padres o hermanos con psoriasis y pueden no tocarle. ¿Más frecuente hombres o mujeres? Es buena la pregunta, Guillermo. La realidad es que se dice casi igualdad. En la serie, sobre todo norteamericana, le da un poquito más a las mujeres. Pero la verdad, si yo tuviera que contestar un multiple choice, te pondría igualdad de sexos, pero prácticamente igual. ¿Hay un subdiagnóstico de psoriasis? Pues la gente por ahí va a un médico generalista y ve la lesión y le da alguna crema, y dice, no, esto es tal cosa, y no dice psoriasis. ¿Hay un diagnóstico patognomónico? O sea, que uno le ponga el sello y diga, esto es psoriasis, o solamente clínico, cuando ves al paciente y decís, esto es psoriasis. Sí, a ver, la verdad de los pacientes, como para hablar para todo el público, ¿no? Que tenga lo que es mancha, que nosotros llamamos en realidad placa, que está sobrelevado, generalmente se toca, son rojas, con escamas. El diagnóstico es clínico, cualquier dermatólogo lo puede hacer. Son muy raras las veces que hacemos una biopsia para el diagnóstico de la psoriasis. Localizaciones típicas es en zonas de roce, codos, rodillas, muy común cuero cabelludo, a nivel lumbar. Puede también... Esa es la gran mayoría, ¿no? Más o menos el 80%, que se llama psoriasis vulgar o psoriasis en placa. Vulgar por lo común que es. Puede también, hay otro tipo que es más invertida, que es en pliegues o axila o genital. Hay otro que es tipo en gota, que son pequeñas lesiones, típico en población pediátrica, asociado al streptococo y a la faringitis. Si vamos a ver en la encuesta, nosotros la mayoría de los pacientes nos dio que tenía psoriasis en placa y más o menos un 20% contestó lo de artritis psoriásica. Lo interesante de esto, Guillermo, que hasta un tercio de los pacientes pueden tener artritis psoriásica. Por eso, hace rato ya se habla del concepto de enfermedad psoriásica. No es más algo de la piel, va mucho más allá de la piel. Los pacientes con psoriasis tienen más riesgo de enfermedad cardiovascular, más riesgo de diabetes, tienen lo que se llama una aterosclerosis acelerada. Entonces, ya no hablamos solo del dermatólogo. ¿Va de la mano cuando una persona tiene placas importantes, que hace un brote, por así decirlo, con aumento también de los dolores en las articulaciones? Es buena pregunta. Generalmente, en lo adulto, que es lo que más hago yo, el 80% de los pacientes tienen primero lesiones en piel y después compromiso articular. Cuanto más severo tenga, sobre todo en extensión, o ciertas áreas como cuero cabelludo, a nivel de las uñas o el pliegue interglúteo, son como factores de riesgo para desarrollar artritis. ¿Pica, duele o arden las placas? A ver, pueden picar, no pica tanto como otras patologías como la dermatitis atópica, sobre todo la que más pican es a nivel genital o del cuero cabelludo, pero puede picar, los pacientes no se quejan tanto de eso. Acá es lo que demostrábamos, que más de 10 años los pacientes, y que lo otro interesante de esto, que hay otro slide, es que nos llamó mucho la atención con lo que decís del subdiagnóstico, Guillermo, es que más del 40% de los pacientes estaban sin tratamiento. Y no va a la severidad, ¿no? Porque hay pacientes, generalmente se dice, los pacientes cómo se veían, y la gran mayoría se ven de moderado a severo. O sea, leve es lo que solo usan cremitas, pero aún así tienen que verlo, porque no es más lo que se creía antes, que es cuántas palmas de la mano uno tenga, que acá nos dio que la gran mayoría tenía más de 3 palmas de la mano, sino hay localizaciones difíciles de tratar, cara, cuero cabelludo, genital, o no sé, un guitarrista que tiene en las palmas de la mano, está limitando, y claramente para él va a ser severo. Entonces juega el rol de lo que es la calidad de vida de los pacientes. Es estigmatizante esta enfermedad, genera depresión, porque a ver, si vos tenés una lesión en el cuero cabelludo, en la cara o las manos, para conseguir un trabajo, voy a conseguir un trabajo, te voy a saludar, tendés a rechazarme porque no sabés qué tiene en las manos. Vos decís que no es contagiosa, pero la gente no lo sabe eso. Completamente. De hecho, en esta encuesta nos dio que más del 80% tenía una huella emocional de muy alto peso, o sea, claramente lo comprometía. Y cuando veíamos a la afectación de su calidad de vida, la mitad de los pacientes más o menos le daba que tenía una afectación severa o muy severa, ¿sí? Esto era de cuanto a la extensión, de severa o muy severa, y lo interesante es que cuando ibas a ver cuántos se deprimían o cuántos creían que tenían depresión, era más o menos la mitad de los pacientes, y ansiedad un cuarto, o sea que claramente tiene algo de estigmatizante. Y esto, lo del cuero cabelludo, es la localización más frecuente que nos dio también en España. Esto es muy interesante porque uno hace el cuestionario, por ejemplo, de calidad de vida, y una pregunta es cuánto te afectó la psoriasis
en la elección de la ropa. Y estas personas no usan trajes oscuros como los que están teniendo ustedes, por ejemplo, no usan chombas negras. Y uno de repente mejoran los pacientes y vienen todos con ropa oscura que hacía rato que no usaban. Claro. O sea, es bastante estigmatizante. Y después me imagino, tanto para una pareja, tanto para el hombre como la mujer, tener los genitales con lesiones debe ser también bastante estigmatizante y debe generar bastante incomodidad, ¿no? Completamente. Ahí suelen doler, en tu pregunta anterior, Guillermo, sí. Esa ajeno a picar a veces suelen doler porque se pueden agretear las lesiones y sangrar un poco más. Entonces es bastante complicado. Yo cuando estudiaba medicina, el capítulo de psoriasis era muy pequeño, muy chico y había muy poca medicación para eso. ¿Ha cambiado la historia de esta enfermedad? Completamente. Es muy buena pregunta. La verdad, en los últimos años el desarrollo de entender el componente inmunomediado que tiene y cuanto a más interleuquinas entendemos, ¿no? Que son estas proteínas que empiezan a desembocar, más desarrollo de las nuevas moléculas, por supuesto impulsado por la industria farmacéutica, ¿no? Y cada vez aprendemos más y cada vez se estudia más y se sabe más. Con lo anterior quería recalcar algo, tiene un componente genético, pero de repente hay un disparador, ¿no? Yo siempre le digo a los pacientes, vos naciste como con el cargador del arma, que es la genética, y lo que termina apretando el gatillo a veces el estrés, tabaco, alcohol, algún medicamento que está descripto, alguna infección, ¿sí? Algo que lo terminó disparando. Sí, un disparador. Un disparador total. Y cada vez, dependiendo de algunos componentes genéticos, también ayudó a entender la fisiopatogenia de la enfermedad, ¿no? Se veían ciertas mutaciones, no sé, en receptor de una interleuquina y dije, bueno, esta vía está claramente afectada y así va. ¿Con cremas basta o requiere un tratamiento sistémico? Es así, los pacientes cuando generalmente tienen localizaciones sin mucha extensión, no sé, por ejemplo un solo codo, uno empieza con una crema. Y si no mejora, y uno va viendo, ¿cuánto le molesta al paciente? ¿No? Porque si de repente dice, che, yo tengo solo en el ombligo, que es una localización muy común, por ejemplo, pero no me molesta, no pasa nada. Pero los pacientes, cuando no mejoran con crema, ajeno a cuánto tengan, ya uno empieza lo que es la indicación de terapias sistémicas, ¿no? Primero empezamos con sistémicos convencionales, como metotrexato, por ejemplo, que es algo que usamos muchísimo, al igual que los reumatólogos, y si no mejoran con eso, ya se empiezan a otras terapias, ¿no? Que están todo el desarrollo de las terapias. ¿Es una enfermedad de alto costo esta? ¿Cuánto se tiene idea en promedio cuánto gasta un paciente con psoriasis? La verdad que no lo sé porque la realidad es que... Bueno, pero alto costo es... No, mira, te lo voy a contestar por este lado. La mayoría de los pacientes usamos metotrexato como primera elección y más o menos, Guillermo, nos va bien, mejoran un 75% de su psoriasis inicial a 16 semanas, o sea, 4 meses después de haberlo empezado, más o menos un tercio de los pacientes. O sea que 2/3 de los pacientes, muchos terminan en esto, que son biológicos. En Argentina, fíjate que muchos están en el primero, más o menos el 60%. Acá sobre todo son los biosimilares, ¿no? Los anti-TNF biosimilares, que ahora la verdad que han bajado bastante de precio, pero fíjense cómo los españoles switchean mucho más rápido, rotan. Pero más o menos un 40% ya probó más de un biológico. La verdad que sí, tienen indicación cuando la tienen, pero sí, se considera alto. ¿Se utiliza combinado, por ejemplo, cremas con biológicos? A ver, sí, generalmente uno le da el biológico que considera mejor para el paciente y a veces para aumentar un poco la respuesta o lo puede combinar con cremas, lo puede combinar con fototerapia. Es raro que lo combinemos con algo más, excepto los reumatólogos, a veces que los combinan con metotrexato. ¿Puede haber remisiones de por vida hacia pacientes que han tenido un episodio en la adolescencia o adulto joven y que no tuvo más nada hasta los 70 años? A ver, la enfermedad psoriásica ya no se habla, ya se está poniendo en discusión lo que es cura o no cura. No hablamos de cura, no tiene cura, tiene tratamientos que la verdad puedan andar muy bien los pacientes. La que uno generalmente puede llegar a decir se curó el paciente es el paciente pediátrico con psoriasis en gota, que uno le determina y le detecta el estreptococo en las fauces y le trata y ahí se le va el brote y mejora. Es así, no son la mayoría de los casos que pasan de gota después a tener en placa vulgar. Sí, lo que estamos teniendo hoy en promedio, y yo no voy a poner un número de los pacientes, es que más de la mitad de los pacientes con ciertas terapias pueden mejorar más del 90% de su psoriasis, con lo cual mejoró mucho. Se nos va yendo el tiempo, pero quería preguntarte si cuando hay un brote y afecta la articulación y el paciente después mejora su piel, se le van las placas, ¿la lesión en las rodillas quedan?
Es buena pregunta. Claramente hay que hacer una detección precoz de la artritis psoriásica. Es importante preguntarle tomarte 2 o 3 minutos en la consulta para preguntarle al paciente si alguna vez se le puso un dedo como una salchicha o le duele. Después de los 40 años, generalmente es simétrica y bilateral, le duelen las muñecas o le duele algún dedo puntual, o sobre todo lo que llaman entesitis, ¿no? Como el talón de Aquiles o fascitis plantar, o sacroileitis, que es el dolor glúteo. Bien, por último, lo que hablábamos recién, el tema, la huella emocional, ¿no? Más Argentina, 82%, o sea, 8 de cada 10 pacientes con psoriasis dejan la huella emocional y 3 de cada 4 en España. Bueno, un tema sumamente interesante, gracias por haber venido, un placer tenerte acá. Y bueno, nos vemos como siempre aquí, ¿no? Nos vemos como siempre la semana que viene aquí en Interexis. Los esperamos, muchas gracias, chao.